Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. Sí. Bienvenidos amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Salta para iniciar un nuevo Cuarto Intermedio, Gonzalo. G20, uno de los temas que vamos a tratar. Así es, se inicia este fin de semana la cumbre del G20, donde 20 potencias mundiales van a negociar y tratar de llegar a un acuerdo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para explicarnos qué es el G20, el ABC del G20, quiénes vienen, para qué vienen, en qué influye lo que haga el G20 en el mundo, hemos convocado al licenciado Víctor Toledo. Roque. Así que, Gonzalo, también vamos a hablar de un tema que fue gran noticia durante la semana, vinculado a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual pone fin a una medida cautelar en la cual jueces, a través de una asociación de magistrados, pedían no pagar el impuesto a las ganancias. Y para explicarnos los pormenores de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos visita un especialista en Derecho Tributario, el doctor Sebastián Espeche. Así es, Gonzalo. Y para finalizar el programa, Gonzalo, nos van a visitar los amigos del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, ya que la semana pasada se realizó la primera Jornada Nacional de Derecho Animal acá en el Colegio de Abogados. Nos van a comentar cómo vivieron esas jornadas y cuáles fueron los temas más importantes. Así es. El derecho animal está en la agenda del Colegio de Abogados, evidentemente. Bueno, y como siempre decimos de este espacio, Gonzalo, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema que pueda ser legal, que usted vea que pueda llegar a algún juicio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y con otro tema de la semana. Se viene el G20 en Argentina. Así es, hoy viernes en Buenos Aires no hay transporte, no hay bancos, no hay la nada. Actividad está paralizada y los ojos del mundo puestos en Argentina por el G20. Así es, por eso nos está acompañando en este momento un amigo de la casa, el licenciado Víctor Toledo. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Así es, bueno, sabemos que tiene que volver volando a la facultad, sí. Hay época de exámenes, así que... Tienen que achar. Tiene que ser no justo. No me hagan la licenciado, bueno, la primera pregunta, el ABC del G20. ¿Qué es el G20? ¿Quiénes vienen? ¿Por qué vienen? ¿Para qué vienen? Es bueno que se reúnan. Sí, mira, el G20 no es una organización, no tiene que quedar claro. Sí es un grupo deliberativo, es un grupo de deliberación para llegar a determinados consensos sobre temas importantes en la agenda internacional. Sí. Podríamos decir que es una instancia de multilateralismo, es decir, tratar entre distintos países multilateralmente algunos temas que son comunes. Bien. Este grupo de los 20 surge a finales de la década del 90, ¿sí? Un impulso de Canadá en su momento para tratar de, podríamos decir, diluir un poco el peso que tenía en ese momento el G7 y el G8, que eran las 7 potencias más industrializadas, más Rusia cuando se constituye en G8, que son las que tenían mayor influencia en los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien. A partir de allí surge esta idea de generar un club de 20 países, 20 estados, con algunas características muy particulares porque no son las 20 economías más poderosas del planeta, porque si no, no podría estar Argentina. Claro, por ejemplo. Estamos bien. Claro. Sí. En realidad son por cuestiones más bien estratégicas, ¿sí? Para no nombrar a todo, el G20 en realidad son 19 estados, más la Unión Europea, ese es el número 20, en donde vos tenés Indonesia, Singapur, que vienen a ser las nuevas potencias industrializadas, junto con Corea del Sur, digamos, son las únicas que se industrializaron en la década del 70 del siglo pasado, y después obviamente a los miembros del G8, del G7 más Rusia, y después otros casos emergentes como Brasil, como Argentina y como México. En el caso concreto de Argentina, por ejemplo, la razón de ser, de pertenecer a este grupo, tiene que ver, por un lado, diplomáticamente y en el contexto político lo tenemos que poner, 1997, 1998, Argentina todavía era la Argentina de la época menemista, la Argentina muy ligada a los intereses de los Estados Unidos, un aliado extra-OTAN, es decir,
mucho tuvo que ver eso, Claro, era la en época- ser invitado. la época de las ¿no? relaciones carnales. Exactamente, la época de las relaciones carnales. Pero también estratégicamente, Argentina es el principal exportador neto de alimentos del mundo. Sí, es el país que puede, con 40 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, con la potencialidad de alimentar a 450 millones de habitantes, es decir, 10 veces lo que consume. Claro. Estados Unidos también tiene esa potencialidad, pero Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes. Claro. Entonces, la relación neta no es tan fuerte. Lo mismo con Brasil, que está llegando a los 200 millones de habitantes, por ejemplo. Otro que tiene mucha, desde el punto de vista neto, mucha importancia es Uruguay, pero no es tan grande como la Argentina. Entonces, esa es una razón importante para que la Argentina forme parte. Y Arabia Saudita, bueno, obviamente por el petróleo. Es decir, son socios estratégicos de alguna manera. ¿Y de qué temas es lo que se compone? ¿Cuál es la agenda del G20? Bueno, la agenda del G20 suele cambiar, sí, y tiene que ver con la coyuntura. El G20 tiene un fuerte impulso y se empezó a hablar fuertemente a partir de la crisis de 2008-2009, cuando el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos los organismos internacionales de crédito quedaron verdaderamente en entredicho. Además pasó la crisis argentina, la crisis turca, la crisis griega, en donde la verdad es que se apuntaron todos los cañones contra las políticas económicas de estos organismos internacionales. Entonces, a partir de allí, el G20 toma un poco esta agenda financiera, pero la amplía hacia temas como la corrupción. En algún momento, el tema de los paraísos fiscales fue un tema muy fuerte en agenda. Un tema que no cambia de agenda es el tema del cambio climático. Sí. Otro tema que se va a tratar mucho en esta reunión que se va a hacer en Buenos Aires es la de las migraciones. De hecho, como veníamos conversando previamente, hay muchas reuniones previas desde inicios del año, se van realizando. No es que se trata solamente en estas dos breves jornadas de viernes y sábado, sino que es un año de trabajo. Un año de trabajo con grupos técnicos y en realidad cuando se reúnen los presidentes para ponerle el broche final. Claro. El problema es que desde hace 4 o 5 años, sobre todo desde que Trump es presidente, ha sido muy difícil sacar un documento de consenso. Claro. Y ahí es la importancia que tiene para la Argentina organizar el G20 es mayúscula, pero también una fuerte responsabilidad, porque quien preside, en este caso el presidente Macri, es de alguna manera el que tiene que tender todos los puentes y todos los canales para que salga un documento de consenso. Claro, o sea, Y hay eso- una responsabilidad. hay en la una organización. responsabilidad. No es solamente conseguir un hotel, seguridad, sino además hay una función política. Hay una función Es presidir política. ese- Exactamente. El que preside esa cumbre multilateral. El que preside la cumbre de alguna manera es el responsable de que salga un documento de consenso, cosa que no se ha podido hacer en Hamburgo. Digamos, las fotos que suelen salir en la prensa, ¿no? De Merkel mirándolo a Trump, del primer ministro japonés también con una cara de frustración, Claro. porque era imposible llegar. Y ahora también los temas son muy delicados porque es el proteccionismo que está imponiendo el presidente Trump y a su vez China también. Esta guerra económica entre Estados Sí. Unidos y China Comercial, ¿no? comercial, ¿no es cierto? ¿Va a tener algún fin próximo? Fin en el sentido de finalización, Sí. no parece. No parece. El G20 va a ser una oportunidad. De hecho, hay arreglada una reunión bilateral, una cena, si mal no recuerdo, entre el presidente chino y el presidente Trump para aflojar las tensiones. Pero para que los Estados Unidos y China, por su parte, bajen las cuotas de aranceles a los productos de los respectivos países, por lo menos en el horizonte del corto y mediano plazo no se ve. Y no se ve, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, que es el caso que más sigo yo, digamos, no soy tan conocedor de China, debo admitirlo. En el caso de los Estados Unidos, desde la asunción de Trump, hubo un crecimiento del empleo, hubo una recuperación económica que venía muy planchada durante el último periodo de la administración Obama, y eso realmente es algo que Trump atribuye a su política de protección y de defensa, como él le llama, de los puestos de trabajo de los norteamericanos o de los estadounidenses. Entonces, puede ser muy difícil que se solucione. Probablemente lo que se pueda lograr, y eso ya sería muy positivo, es por lo menos frenarla acá, digamos, es decir, no agravarla.
¿Y hay discusión en cuanto a materia, perdón, Gonzalo, Sí, por favor. armamentista, estratégica militar, o esos temas de política interior y exterior no se tocan? No son temas que se toquen en la cumbre, pero se tocan paralelamente, básicamente en las reuniones bilaterales que se tienen. Y ese no es un tema que lo tenga tan conversado o tan en agenda Estados Unidos con China como con Rusia. De hecho, es con Vladimir Putin, que también está previsto una reunión bilateral que ahora es al día viernes, está en veremos, por la cuestión en Ucrania, que volvió de nuevo a recrudecer. Y bueno, esos son temas que se tratan más bien cuando se hacen las reuniones paralelas a estas reuniones que van más a esos temas macro, como decía, migración, etcétera. Pero sí se ven desde el punto de vista bilateral. Y arribar a un consenso, se logra un documento consensual entre todos los líderes. ¿Qué fuerza tiene ese consenso? Ahí vamos. ¿Se cumple una simple carta de buenas intenciones y demás? Son declaraciones, con lo cual las declaraciones, viste, Sí. no tienen una fuerza obligatoria más allá de lo moral. Y eso lo podemos ver muy claramente en el caso de la lucha contra la corrupción. Claro. También hablábamos previamente, muchos de los gobiernos que vienen ahora vienen en un estado de debilidad muy fuerte, en gran parte por el tema corrupción. Claro. Estoy pensando en Temer, por ejemplo, Claro. el presidente de Brasil, que ya está saliendo. Sí. Y por otro lado, Bolsonaro, que no quiso venir, a pesar de que se lo había invitado. Sí. Su carácter de presidente electo. Efectivamente, su carácter de presidente electo. ¿Por qué se negó a venir? Lo que entiendo es porque no quiere compartir agenda con Temer, Claro. por un lado. ¿Sí? Claro. Es decir, como que quiere hacer borrón y cuenta nueva. No porque desconozca el G20 como una oportunidad. No, aparentemente no es esa la razón. ¿Sí? Por otro lado, también probablemente tiene que ver con una cuestión de personalidad. Él ya había definido cuál iba a ser su primer destino en viaje al exterior. Su primer destino en viaje al exterior es Chile y no Argentina, como siempre habían solido hacer los presidentes brasileños y viceversa los argentinos. Sí. Y esto sería previo a su viaje a Chile, con lo cual Claro. no lo habría querido hacer también por ese motivo. Es decir, hay varios motivos, ¿no? Pero bueno, como decía, el cambio climático, se ha hablado tanto del cambio climático y tantas declaraciones con respecto a ese tema, y nosotros vemos, y utilizo el término vemos a propósito, cómo las consecuencias del cambio climático se observan en todo el mundo. Y lo digo entre comillas porque después de esta reunión del G20 va a haber una cumbre muy importante en Polonia. Y el presidente Trump dijo, y es textual, que él no ve el cambio climático. No lo veo, dijo. No Con lo existe. cual, si Estados Unidos, que es el Sí. principal emisor de gases tóxicos, muy cerquita seguido de China, desconoce el problema, Claro. realmente el mundo está en un problema. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, y además de eso, los problemas que tiene Theresa May, ¿no? El Reino Unido con la salida del Reino Unido, las protestas que tiene el presidente Macron en Francia, el tema de Italia, ¿no? Que Italia puede ser la próxima Grecia, pero que tiene un Qué impacto, bárbaro. es una de las 10 economías más fuertes, es una potencia industrial, digamos, si quiebra, si llega a una situación así, sería desastroso para la economía mundial. Entonces, varios líderes que están viniendo, bueno, el propio presidente Macri, que es el CD, Sí. también está atravesando problemas, no lo podemos negar, No, exacto. en su administración interna. Entonces, realmente es un G20 hoy que se va a reunir en Buenos Aires, en donde sus protagonistas, salvo excepciones como Australia, como Canadá, digamos que siempre son las excepciones, digamos, están en serios problemas internos. Sí, ¿no? una pregunta, si me permitís, antes que se me vaya la idea, tiene que Sí. ver con el tema. Es bueno que los líderes se reúnan, que se debaten, que haya temas en la agenda y demás. ¿Por qué genera cierto rechazo en determinados sectores? Y hay contramarchas, y hay Contracumbres. Hay contracumbres. Vos sabés que eso habría que pensarlo hasta sociológicamente, ¿no? Ujú. Y te lo explico, voy a tratar de ser breve, ¿no? Sí. Pero en algún momento
la idea, cuando digo en algún momento estoy hablando del principio del siglo XX, ¿no es cierto? Sí. La idea de que se hagan estas reuniones de presidentes abiertas, con cumbres, que los cubra la prensa. Pensemos que ahora vienen 500 periodistas solo de los Estados Unidos para Claro. cubrir, solo de los Claro. Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, esta idea de hacerlo tan masivo era una idea que no les caía en absoluto bien a los sectores conservadores. Es decir, eran los sectores conservadores Claro. los que decían, la verdad es que la cuestión de política internacional tiene que ser tratada casi en secreto En la mesa chica. por los especialistas, Claro. porque la gente, el vulgo, porque así le llamaba, Sí. lo único que hace es embarrar las cuestiones porque los presidentes o los líderes, en vez de actuar con responsabilidad, actúan para la tribuna, Claro, podríamos con decir, demagogia. ¿no es cierto? Sí. Demagógicamente. Entonces, la verdad es que los grupos que se oponían a estas reuniones eran los grupos conservadores. Y ahora lo que tenemos que son los grupos progresistas, de alguna manera, o progresistas en extremo, los que se oponen a este tipo de cumbres. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en gran medida por el tema de la globalización y los efectos que ha tenido en cuanto a materia de desigualdad, ¿no? Pero, y esto ya es una postura muy personal, ¿no es cierto? Es muy contradictorio Sí. el tema de esta oposición, porque de alguna manera lo pueden hacer gracias a las herramientas que le brinda la globalización. Claro. Efectivamente. Pero existe, ¿no?, un movimiento antiglobalización tanto de la extrema derecha, del Sí, centro de extrema derecha, como de la obviamente. extrema izquierda. Sí, En tal esos cual. puntos se tocan en un movimiento antiglobalización. Efectivamente, de ambos lados, ¿sí? Los nacionalismos que están resurgiendo con mucha fuerza. En Alemania. En Alemania, los tenés en Francia con Sí. mucha fuerza. Las políticas proteccionistas que nos hablaba de Las Trump. exactamente, Sí. las políticas proteccionistas, la xenofobia. 30% de los europeos rechaza a los extranjeros, encuesta reciente. Sí. Entonces, realmente, y esto ha trastocado mucho, bueno, tema de las migraciones, la avalancha migratoria que está yendo a los Estados Unidos de centroamericanos, Sí. que van a pasar por México, que es un país que expulsa, podríamos decir, Sí. a muchos migrantes hacia los Estados Unidos. Ahora dicen, nosotros no queremos centroamericanos por acá. Claro. Es muy cómico. Entonces, realmente el tema es muy complejo, ¿no? Es de una complejidad muy grande, y como vos decías, estos grupos que son antiglobalización, yo creo que tienen todo el derecho de protestar, tienen todo el derecho de plantear sus disidencias desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista hasta práctico. El problema es cuando esto se transforma en violencia, como Claro. sucedió en Hamburgo y como aparentemente se estaba preparando algunos episodios acá en la Argentina. Nosotros vimos este atentado que hubo en, Sí. en la Recoleta, en el cementerio de la Recoleta, etcétera, en donde ciertamente que eso es al margen de la ley y eso definitivamente merece el repudio completo, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad es que bastante claro, muy interesante. Muchas gracias. siempre. Y por último te pido unas expresiones en pocos y breves minutos, que es, estamos ante un trampolín en esta oportunidad del G20, que de acá en adelante, a partir de Argentina en 2018, mejoren, se intensifiquen estas cumbres, o estamos ante ya un estado de debacle de este tipo de cumbres y se avisora una nueva perspectiva a nivel internacional. Mira, yo lo que creo es que el G20 está perdiendo fuerza, ¿sí? Está perdiendo fuerza por estos problemas internos, digamos, que tienen cada uno de estos países, y que probablemente se esté yendo hacia la consolidación nuevamente, o sea que estamos haciendo como un círculo en la historia del G7, del G8, que ya había desaparecido y de hecho no se ve una perspectiva de que se incluya Rusia, pero sí del grupo de los 7 países más industrializados, como para ser aquellos que vayan a manejar la agenda. ¿Por qué? Porque Europa está en debacle, los países están manejándose de una manera muy individualista. Por otro lado, nosotros también tenemos el caso de los Estados Unidos, que está queriendo imponer su agenda. El problema es que el G7 no incorpora a China y entonces hay que ir o se tendría que ir eventualmente hacia un esquema de ese G7 que incorpore y que contemple el peso que hoy tiene evidentemente China como la segunda economía más grande del mundo y también el segundo exportador más grande del mundo. Bueno, Muchas gracias. A ustedes.
Nosotros vamos a un corte, Roque. Un corte. Ya volvemos. Quédese por la señal de Somos Salta. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y el tema de la semana Así es, Gonzalo. lo hemos anunciado al principio del programa. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pone fin a una medida cautelar de una asociación de jueces de la Justicia Nacional, mediante el cual pedían que no paguen impuestos a las ganancias. ¿Y la justicia qué dijo? Y lo sacó corriendo. Justicia- Pero seamos más técnicos, ¿te parece? Efectivamente. Y hablamos con nuestro invitado. Está con nosotros el doctor especialista en materia tributaria, Sebastián Espeche. ¿Cómo estás? Bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. Me Bueno, tienen alquilado acá. Sí, Es un amigo de la casa. Y la verdad, para conversar sobre este tema, digamos que es un tema que se ha debatido mucho Sí. en los últimos tiempos, siempre surge el tema del impuesto a la ganancia y los jueces, porque el resto de los trabajadores tienen que pagar y los jueces no. Y acá la Corte ha resuelto, si bien es una cautelar, digamos, es un precedente importante. Sí, es un precedente importante porque los precedentes anteriores de la Corte eran contrarios a que los jueces pagasen el impuesto a las ganancias, con el argumento de lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que su salario no puede tener una disminución bajo razón alguna, ¿no es cierto? Claro. Y dentro de alguna entra lo tributario, pero la realidad es diferente y mucho más simple, me parece. Me parece que a mí me importa aclarar, tal vez me extiendo un poquito más en la explicación, pero esta discusión ya se dio en Estados Unidos hace 100 años y la resolvieron, y es muy similar Estamos planteando acá. la que estamos planteando en Argentina. Era tan grande la presión en Estados Unidos que no había la justicia conservadora del siglo XX, del principio del siglo XX, ya no podía aguantar, o sea, no se podía explicar por qué los ciudadanos pagaban impuestos y los jueces no pagaban impuestos. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros acá? O sea, no hay ninguna argumentación legal que así lo establezca. Acá hay dos normas constitucionales que están en juego. Una, lo que establece el artículo 110, que habla de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados, que no puede ser disminuida por causa alguna. Y el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que todos somos iguales ante la ley, que no hay privilegios y que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Claro. Acá yo quiero aclarar que en este precedente de asociación de magistrados de la Justicia Nacional, la medida cautelar lo que buscaba es que las normas sancionadas por el Congreso en el año 2016, que establecía que a partir del 1 de enero del año 2017, cualquier juez que fuera nombrado debía pagar impuesto a las ganancias. A partir del 2017 en adelante. Del 2017, discriminando entre los que asumían de los que ya estaban. Claro. Porque tiene mucho que ver con esta jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que para que no haya intangibilidad o afectación de la intangibilidad de los salarios de los magistrados, se discriminaba entre los que asumían de los que no asumían, porque el que no venía pagando impuestos, que aclaro que siempre debió no haber pagado impuestos, pero bueno, no paga la creación del impuesto se le afecta, pero el juez que recién asume, Claro.
Ya conoce funcionario judicial el orden jurídico al cual se somete. ya se somete y no tiene ningún privilegio ni legal ni constitucional que lo ampare. O sea, si uno es, lamentablemente, pero si es secretario, empleado y pasa a ser juez y no venía pagando impuestos, claro, que para mí debían haber pagado y deben pagar impuestos, porque claro, en última instancia la garantía del 110 para los jueces. Sí, y no para el resto. No es para funcionarios, empleados, tampoco para defensores oficiales ni fiscales. Claro. Todos se amparaban en este paraguas, pero todos nosotros pagamos impuestos. No hay una causa, no hay una explicación legal que justifique y legitime ese razonamiento. Y la Asociación de Magistrados pidió una medida cautelar por una acción colectiva, sí, para que todos los empleados de la Justicia Nacional que asumieran como jueces no pagasen impuesto a las ganancias. Y bueno, el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día, fue el día ayer, fue 27 de noviembre, Sí. no entró en el fondo de esto que estamos hablando, el artículo 16 y artículo 110, pero aclaró de que es una norma emitida por el órgano, por el poder del Estado, claro, que es el Congreso Nacional, encargado de resolver estas cuestiones, Sí. y que los jueces deben seguir el ejemplo y cumplir la ley. Y si la ley es contraria, dar la argumentación correspondiente. Pero Ahora, mientras tanto la tienen que aplicar. Exacto. bueno, la discusión va por esas cuestiones constitucionales que vos nombrabas, Sebastián. Pero ahora, bueno, respecto al tema en sí, el impuesto a ganancias, las ganancias que son respecto al salario, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso es constitucional, consideras? Sí, totalmente es constitucional. O sea, Pagar ganancias sobre el salario. eso siempre que no afecte la capacidad contributiva. O sea, cuando se paga el impuesto a la renta, en todos los países del mundo hay impuesto a la renta, acá impuesto a la ganancia, hay un mínimo donde no se puede empezar a grabar, porque tiene que haber renta. Si uno... Tenemos que vivir Claro. y disfrutar un poquito la vida. Exacto. Y después, bueno, le pagamos al Estado. Exacto, uno tiene que tener todos los gastos de subsistencia, de educación, mínimos y necesarios, y después de ese mínimo, o sea, sobre ese mínimo, si yo gano, por ejemplo, qué sé yo, 50.000 pesos, yo con esos 50.000 pesos pago un alquiler, tengo comida, doy educación a mis hijos, qué sé yo, que es lo mínimo necesario para vivir. Sobre ese mínimo yo no puedo aplicarle ganancias, porque si no yo no puedo, tengo que privarme o de educación o de salud o de lo que sea. Entonces, es constitucional siempre y cuando no afecte ese mínimo de subsistencia. O sea, la gravabilidad del impuesto tiene que partir de ese mínimo. Y después tiene que tener un máximo, que es el principio de no confiscatoriedad. Tampoco puede ser abusivo. O sea, después que yo tengo determinados ingresos, no puede superar un límite desproporcionado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llama principio de no confiscatoriedad, que dice que no puede absorber una parte sustancial de la renta o el capital, que en diferentes precedentes lo fijó en un 33, 34, 35%, no más allá de ese porcentaje. Si ya afecta un porcentaje mayor, se puede plantear la Constitución. Y es un porcentaje también medio aleatorio, porque, o sea, medio subjetivo, queda subjetivo del legislador en decir, o en su caso el juez decir si es constitucional Y o es no. subjetivo, pero Ya hay estándares establecidos por la Corte. ¿Hasta dónde? vos decís, bueno, de la renta yo le preguntaba a un profesor mío y decía, bueno, ¿cuál es la explicación del 33 o 35? Bueno, un 33% de ahorro, un 33% de ahorro, un 33% de consumo y un 33% para el Estado. Claro. Ese es La explicación. porque Estado uno es mejor uno socio. con el ahorro puede generar y volver a invertir y generar El socio en las y uno ganancias, necesita nada más. Solamente socio en la ganancia. Volviendo al tema del impuesto a la ganancia y los jueces, si bien, digamos, esta medida se inicia de la parte actora de la Asociación de Jueces del ámbito nacional, federal, digamos, ¿qué pasa con la justicia provincial? La justicia provincial está sometida a los mismos estándares legales y constitucionales que expliqué con anterioridad. A nivel provincial no hubo una promoción
hasta donde yo tengo entendido, de una acción de la Escuela de la Magistratura tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la modificación en la Ley de Impuesto a las Ganancias del año 2016. Sí. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando salió esta medida cautelar por parte de la Asociación de Magistrados? Es como que todos se columnaron atrás. Todos los poderes judiciales provinciales se encolumnaron atrás de esta medida y no pagaron, no empezaron a hacer la retención del impuesto a las ganancias. A partir de la cautelar, digamos, ya se deben empezar a hacer las retenciones a los jueces que han asumido después del 2017. Y sí. Sí, porque no, o sea, la norma, como abogados sabemos perfectamente que la norma está vigente y hay que cumplirla. Por el lado del Poder Judicial, si no la cumple, puede tener algún tipo de responsabilidad. Y si no la cumple, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la encargada de recaudar este tributo, puede iniciarle una acción judicial al Poder Judicial de Salta para que sea agente de retención, cumpla esa función. Para que cumpla esa función. Claro. Bueno, doctor, al final como decía mi abuelo Gonzalo, A ver, decía, mientras más plata tenés, más tenés que pagar. Así que eso tenemos que esa es la mecánica que tenemos que tener, hay que contribuir con el Estado, pero ¿qué pasa que tenemos un Estado tan ineficiente? Porque también es otro cierto, porque podrían de alguna manera achicarse los impuestos si tuviéramos un Estado más eficiente o más chico. Bueno, es que esa es la otra discusión que cuesta darla en nuestra sociedad, y que el anverso y el reverso de la misma moneda, o sea, los tributos no tienen un fin instrumental, no es que uno tributa porque le gusta, No, o sea, claro, tiene una finalidad que es cubrir los gastos del Estado. Nosotros tenemos una cultura lamentable de que creemos que el Estado tiene recursos ilimitados y de alguna forma salen los recursos, pero no es así. O sea, el Estado tiene un presupuesto que debe cumplir y después tiene que buscar los recursos para financiarse. Entonces, todas estas cosas también se generan por esa cuestión, se generan porque los contribuyentes están pagando impuestos en la Argentina en exceso comparado con lo que se paga en otros estados y se necesita el apoyo de todos los ciudadanos, todos somos ciudadanos, para contribuir con el Estado. Ahora, el Estado también tiene la obligación de ser eficiente en el gasto público y los ciudadanos de controlar en qué se gasta. Para eso tenemos que tener publicidad e información permanentemente de cómo y cuánto se gasta. Y eso es lo que yo creo que le veo positivo de todo esto, porque en definitiva todo lo que genera todos estos debates son muy importantes para un país, para una república, para los estados nacionales, provinciales. O sea, discutir, bueno, hay que pagar, está bien, se hay que pagar, y por qué, y en qué se gasta, cuánto se gasta mal, hay corrupción, no hay corrupción. Exactamente, ¿verdad? Muy claro, Gonzalo, ¿no? Sí. Una última pregunta tiene que ver con cómo sigue esto, digamos, a partir de este fallo, de esta medida cautelar. Si es posible que el Congreso de la Nación avance también para que los jueces, todos los jueces, paguen impuesto a las ganancias, si hay, digamos, un espaldarazo de la Corte para el Congreso en este sentido. A ver, la Corte ha sido muy cuidadosa si ustedes leen la redacción del fallo, solamente se expide sobre la facultad de los jueces de dictar medidas cautelares y analiza muy genéricamente sobre la verosimilitud del derecho, pero no entra a analizar el fondo de la cuestión. Es el despacho de una cautelar. Es un despacho de una cautelar sobre el carácter restrictivo que tienen las medidas cautelares contra los estados, especialmente contra el Estado Nacional y sobre todo en materia tributaria. Ahora tiene que venir una reglamentación respecto a esta ley del 2016 que aclare algunas cuestiones sobre cómo aplicar las retenciones a los distintos funcionarios y empleados judiciales. Tiene que haber una negociación en ese sentido para que no sea tampoco tan abrupto para los funcionarios magistrados.
también pueden pedir un aumento de sueldo y una reducción. Entonces, bueno, te subo el sueldo y bajame o ver los porcentajes. Una negociación, una paritaria. Una paritaria para que tenga algún tipo de razonabilidad, porque también es importante que los funcionarios judiciales, los jueces tengan sueldos acordes con sus funciones. Y exclusividad. La exclusividad que implica, ¿no? Eso implica, pero siempre sabiendo de que el Estado, no somos Estados Unidos. Claro. Lamentablemente no podemos tener los sueldos de Estados Unidos, pues no tenemos los ingresos de Estados Unidos. Y después tenemos 5 programas más para hablar por qué no tenemos los ingresos de Estados Unidos. Pero bueno. Pero hay que saber que la limitación del gas, de los recursos, es limitado. Claro. No podemos seguir emitiendo papel moneda o endeudándonos con nuestra generación. En el futuro nuestra generación está pagando los endeudamientos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y lo estamos sintiendo ahora. Entonces hay que ser muy responsable con esa cuestión. Bueno, yo quería cerrar una cosa. Así como considero que los jueces tienen que pagar ganancias, también considero que los jueces tienen que tener estabilidad. Y en ese sentido, los jueces de corte acá no tienen estabilidad. Es la única provincia que no tiene estabilidad, que duran 6 años. Entonces, eso también me gustaría aclarar. Y para finalizar, me gustaría decir qué fue lo que dijo un juez de los Estados Unidos, Holmes, en el año 1920, en el caso Evans contra Gore, que fue uno de los precedentes que votó en disidencia. En ese precedente salió a favor de que los jueces en Estados Unidos no tenían que pagar. Pero bueno, este juez Holmes explica, hay todo un tema constitucional en Estados Unidos sobre si podían aplicar impuestos a las ganancias en esa época, pero no vale el caso. Pero me parece muy importante lo que dice al final. Y dice, esta es una muy buena razón para impedir intentos de manipular el salario de un juez como tal, pero para mí no es una razón para exonerarlo de los deberes ordinarios de un ciudadano, que comparte con todos los demás. Requerir a un hombre que pague los impuestos que todos los otros hombres tienen que pagar no puede ser considerado un instrumento para atacar independencia como juez. No veo en el objeto de esta cláusula de la Constitución que indique que los jueces pertenezcan a una clase privilegiada, libres de asumir su parte en el costo de las instituciones sobre las cuales depende su bienestar y aún su vida. Clarísimo. Clarito. Parece muy claro. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por el aporte. Una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Vamos, Ya me parece volvemos poco. con más corte intermedio por la señal de Somos Salta. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en cuarto intermedio Roque. Y la verdad que es grato recibir la visita de una comisión que trabaja con gran convicción y pasión, que es la Comisión de Derecho Animal, ¿no? Así es, una comisión que ya tiene el grado actualmente de instituto. Sí. Y en este momento nos están visitando porque se realizó durante la semana pasada la primera jornada nacional de Derecho Animal acá en nuestro colegio de abogados, en nuestra institución, con la presencia de destacados abogados, destacados también profesionales que litigan y a la vez tienen esta práctica profesional que es el derecho animal, que es realmente una rama novedosa y muy interesante. Y nos están acompañando para comentarnos cómo les fue en este año y en esta jornada. Sí. Sus miembros, ¿sí? Así es, lo presentamos. Está con nosotros la doctora Carmen Céspedes. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿cómo Buenas le va? tardes, ¿Cómo muchas están? gracias. Coordinadora de la comisión. Coordinadora está también otro coordinador, Sí. Sebastián Ramallo. ¿Cómo estás, Sí, ¿qué Sebastián? tal? Y otro coordinador también, el doctor Adrián Díaz. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes, muchas gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Así es. Bueno, un éxito, ¿no? Conclusiones de esta jornada nacional. Y bueno, la verdad que por ser las primeras jornadas nacional,
Estamos muy contentos, la convocatoria fue exitosa, los invitados se fueron, además de que los temas que trataron fueron maravillosos, Sí. aportaron mucho, nos aportaron mucho a nosotros mismos como colegas, dentro del instituto, acá en el Colegio de Abogados de Salta, escucharlos fue un crecimiento para nosotros. Y ellos se fueron con una visión muy linda de Salta. Salta ya Sí. de por sí dicen Salta es acogedora, Sí. las personas son muy cordiales al recibir Sí. personas que vienen de afuera. A pero nosotros nos pasa cuando recibimos a visitas de afuera, que el Colegio de Abogados Se sorprenden. Se sorprenden, sí. Se sorprende de que exista un programa de televisión del Colegio de Abogados y se van, la verdad que sí. Tal cual, Sí. eso es lo que ellos me comentaron. Después nosotros a la noche, el jueves a la noche tuvimos una reunión, salimos a cenar. Sí. Y ellos se sorprendieron de la forma en la que el colegio trata al Instituto de Derecho Animal. Por decir, Sí, sí. todos los mimos Sí. que se les dio a ellos para venir desde Córdoba, Buenos Aires, San Juan, Sí. a Salta, Sí. a una jornada. Y es un esfuerzo que hace también con otros institutos, ¿no? Porque el derecho laboral, el derecho procesal civil también se han organizado grandes Así jornadas es. en estos días. La verdad que la actividad académica del colegio Es maravillosa. es para ponerse orgulloso. ¿Les parece que compartamos en breves minutitos nomás lo que fue la entrevista con alguien que estuvo participando, que vino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como oyente, ¿no? No para disertar, sino como oyente, muy destacable también la tarea que vienen desarrollando hace años, el doctor Sergio Moragues, quien es director del refugio El Campito. Ah, bien. ¿Les parece que vamos a escuchar? Vamos. Bueno, estamos en este momento, Gonzalo, con el doctor Sergio Moragues, quien es abogado litigante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director del refugio El Campito. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bueno, buenos días y un gusto estar acá en Salta en el marco de la primera jornada de Derecho Animal. Bueno, la verdad que un gusto contar con usted en esta jornada y contarnos también un poquito en qué consiste el refugio El Campito. Es una organización que se dedica al rescate, a la recuperación y a dar en adopción animales sin hogar. Es un refugio único en el mundo, tiene una característica, tenemos 750 perros viviendo de manera permanente, hace 10 años que abrió sus puertas. Es un refugio que trabaja puertas abiertas, con el concepto de involucrar a la sociedad en nuestras actividades. Y en 10 años de trayectoria tenemos casi 18.000 animales que pasaron por el refugio y casi 15.000 animales dados en adopción. Es una tarea que en Latinoamérica no tiene precedentes. Y también se caracteriza, y es único en el mundo, porque tenemos una población permanente de 130 perros discapacitados que se movilizan en carritos. Fue el primer refugio en Argentina que decidió trabajar como refugio no eutanásico, en darles una segunda oportunidad a estos animales que normalmente la gente, por una piedad malentendida, decía pobrecitos no pueden vivir y los sacrificaban. A través de esa tarea, bueno, se logró concientizar y hoy en todos lados el disca, como lo llamamos nosotros cariñosamente, es un animal aceptado y que siguen viviendo perfectamente. Y contanos también hace cuándo que te acercaste al derecho animal y cómo es el ejercicio del derecho en este caso. Me acerqué por la misma tarea del rescate, de la recuperación, porque vimos grandes falencias a nivel... Mi trabajo más que nada tiene que ver con políticas públicas, con legislación que tiene que ver con políticas públicas y observando que el Estado tiene estándares de actuación que van desde la tolerancia hasta el exterminio. Nosotros, te repito, para nosotros el concepto de ser no eutanásicos es muy poderoso y queremos una sociedad que no sea abandónica y que sea no eutanásica. Con lo cual me acerqué desde ese lugar, de ver cuáles son las leyes y cuáles son las mejoras que se pueden introducir a través de las leyes en políticas públicas para asegurar los derechos y que se reconozcan los derechos a la vida y a la integridad física de los animales, ya sea que tengan hogar o que no tengan hogar, especialmente los que no tienen hogar. Aquellas personas que quieren informarse, interiorizarse respecto a lo que hace el refugio, ¿cómo puede hacer? ¿Tiene alguna red social, alguna página? Nosotros tenemos una red social, el Campito Refugio, es una red social que tiene mucha presencia en Argentina, tenemos 2,5 millones de seguidores, y después en nuestra página web y en nuestro Instagram. Pero en general, digo, el Facebook es lo suficientemente
Tenemos mucha actividad, publicamos mucho, publicamos los casos, publicamos las novedades, publicamos todo lo que tiene que ver con el derecho animal y con nuestro trabajo. ¿Dan asesoramiento en casos de personas del interior del país que quieran realizar algo similar o poder colaborar o trabajar de alguna manera? Sí, de hecho recorremos el país, ayudando refugios, dando charlas. Nuestra organización también trabaja mucho en fortalecimiento institucional de refugios, que a veces es algo que falta. A veces el refugio se entiende como la tarea de alguien, un héroe solitario que pone mucho y que rescata, pero que le está faltando un desarrollo institucional a su trabajo, y trabajamos mucho en eso, ¿no? En recorrer el país y con todos los que quieran aprovechar nuestra experiencia, podrá ser, creo que todo lo que hace la gente es válido, pero creo que nuestro aporte puede ser mucho desde el punto de vista de desarrollar institucionalmente trabajos que tienden a ser individuales y que necesitan más apoyo comunitario. Bueno, es muy interesante, la verdad, interesante, esta obra que viene desarrollando, y realmente, bueno, aquellos que quieran poner en contacto pueden ingresar al Facebook del refugio del Campito y van a poder tener asesoramiento también. Así es. Seguramente los televidentes que nos están viendo se preguntan, ¿qué es esto del derecho animal? Digamos, ¿los animales tienen derecho? ¿Ellos son sujetos titulares de derecho? Y desde que tenemos la ley 14346 ya hablamos de víctimas, ¿sí? Sabemos que una persona que sufre un acto de maltrato o crueldad animal es una víctima, y esa víctima no es persona, en este caso es animal. Claro. Entonces desde ahí ya partimos que el Código Penal, dentro de una ley complementaria en el Código Penal, establece una sanción para quien cometa estos actos en contra de los animales no humanos, que es como nosotros lo llamamos. Así es, pero el Código Civil, ¿cómo lo trata el animal? El Código Civil lo trata el animal como una cosa, ¿sí? Pero bueno, tenemos un Código Civil que trata al animal como una cosa y un Código Penal que trata al animal como un sujeto, como una víctima, ¿sí? Con un sujeto de derecho. Hablamos de sujeto de derecho en forma relativa, ¿sí? Porque es pasible de derechos, pero no de obligaciones, Claro. ¿sí? Sí. Entonces, pero supongamos que un perro daña a una persona, digamos, el responsable es el dueño del perro. Exactamente, vamos con una responsabilidad civil por el propietario de la cosa. A nosotros en el Instituto de Derecho Animal no nos gusta hablar de propietario, porque para nosotros los animales no tienen propietario. ¿Y de mascota? ¿Está bien el término mascota? Tampoco, vamos aprendiendo. Porque, a ver, para nosotros son animales de compañía, podríamos decir, ¿sí? Nosotros seríamos guardadores de esos animales de compañía, no dueños, ni propietarios, ni tenemos una mascota, ¿sí? Claro. Porque consideramos que es alguien que forma parte de la familia. Por ahí decir es nuestro hijo de cuatro patitas, ya va avanzando un poco la idea, pero no lo llamemos como mascota, o quien quiera llamarlo como mascota, no hay problema. Entonces, con cariño. Claro, nosotros porque tenemos otra postura y vemos de otra manera a los animales. Ahora, bueno, doctor Díaz, uno de los temas que formaron parte de la exposición me llama mucho la atención, y es un tema que realmente uno con mucho desagrado ve en las noticias, tiene que ver con la zoofilia, ¿no es cierto? Y vos, dentro de estos temas, hablás la realidad en Salta. Bueno, ¿en qué consiste la zoofilia, ¿no es cierto? Y ¿cuál es la realidad en Salta? Bueno, la zoofilia es un tema que en principio a nadie le gusta hablar, es un tema del que se habla poco. Yo investigué muchos casos de acá ocurridos en la provincia y en el país para esta disertación, y la realidad en Salta es que hay bastantes casos y muchas veces no se denuncian y quedan impunes. Tenemos casos ocurridos acá en la ciudad, en un hogar de niños, de jóvenes, donde se abusaba de animales y los responsables eran dos internos ahí que tenían problemas psiquiátricos. Tenemos otro caso ocurrido en la localidad del Galpón, donde incluso hay un video filmado por el niño dueño del animal, que era una perra en este caso, cuando era abusada por un sujeto que la sostenía, la sometía y abusaba del animal. ¿Y existe una condena? ¿Cuál es la situación legislativa? ¿Qué respuesta da el derecho ante ese abuso? Lamentablemente en nuestro país la zoofilia no está prohibida específicamente. La ley 14346 contra el maltrato y la crueldad de los animales no la regula de forma específica, habla de maltrato, entra dentro de la figura del maltrato. De crueldad, claro, por el
por el inciso séptimo del artículo 3, habla de hacer padecer al animal sufrimientos innecesarios. Claro. Entonces, en los pocos fallos que hay donde se encuadró la figura de la zoofilia, se la encuadró, se la tipificó en este artículo. Y en los pocos fallos que has relevado que existen en Salta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la sanción que ha impuesto En la Salta justicia? no hay fallos No hay al respecto, fallos. pero en la Argentina sí hay un fallo famoso, que es el caso Tovares, que fue en la provincia de La Pampa, donde se logró una condena de 11 meses de prisión efectiva al responsable. Sí. Era un hombre de 77 años que enlazó a un animal callejero, una perra, y la metió a su domicilio, donde abusó del animal. Qué bárbaro. Bueno, Qué bárbaro, la verdad. otra entrevista que queremos participar acá con los televidentes y con los miembros del instituto es la entrevista realizada a Gretel Montserrat, quien es una abogada de la ciudad de San Francisco, de la provincia de Córdoba, quien forma parte de también del instituto del Colegio de Abogados de Derecho Animal de la provincia de Córdoba. Y ellos también nos va a dar un punto inicial a aquellas personas que cómo tienen que actuar cuando ven una situación de maltrato animal, ¿no es cierto? Bien. ¿Les parece? Lo compartamos. Seguimos en las primeras jornadas nacionales de Derecho Animal, en este caso también con una de las abogadas disertantes. Está con nosotros, venida directamente de Córdoba, de San Francisco, la doctora Gretel Montserrat. ¿Cómo está, Gretel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por venir y contanos un poquito del tema que vas a disertar en el día de hoy. Bueno, lo mío son dos temas que se han dividido en dos por una cuestión de que no se haga tan largo la disertación, que es la figura del querellante particular, la importancia que tiene esta figura, ¿no es cierto?, en las causas de maltrato y crueldad animal, y la otra es el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, que bueno, que es, digamos, un instituto que cuesta mucho a los abogados sortear en los procesos de causas de maltrato, y que bueno, generalmente concluyen, ¿no es cierto?, en este instituto. Es un beneficio, digamos, que se le da al imputado para evitar lo que es el juicio oral o el debate oral y público. Bueno, ¿cuál es un poquito la función en estos casos de la querella? Bueno, la función del querellante en los procesos es fundamental. Yo creo que es justamente impulsar el procedimiento, es una forma de coadyuvar al fiscal, ¿no es cierto?, en las funciones de... Teniendo en cuenta que hay muchos lugares donde no hay fiscalía especializada, digamos, en la materia. No, sí, sin duda. Es más, en Argentina no hay fiscalía especializada en maltrato animal. Sí hay una secretaría especializada en Bahía Blanca, que fue la primera del país, ¿no?, que sí es especializada en lo que son causas de maltrato y crueldad contra los animales. Bueno, el tema, vos mencionabas de la probation. De la probation, sí. Que bueno, que es, yo creo, un poco el instituto, ¿no es cierto?, que nos obsesiona, o por lo menos a mí, en las causas de maltrato, porque yo he tenido, más allá que la que se ha conocido, digamos, que se ha difundido mucho, fue la causa de Chocolate, pero he tenido muchas causas elevadas a juicio, y todas han concluido, ¿no es cierto?, en la suspensión de juicio a prueba. Bueno, que es un beneficio, como te decía, que puede solicitar el imputado para evitar, ¿no es cierto?, ir a lo que es el juicio o el debate oral y público. ¿Me vas a contar un poquito, en resumidas cuentas, en qué consistió la causa de Chocolate? Bueno, la causa de Chocolate sí fue una causa bastante compleja desde el punto de vista técnico. Por el tema, ¿no es cierto?, que este hecho aberrante se dio dentro de un ámbito de privacidad, ¿no? Realmente fue un esfuerzo conjunto, digamos, del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones y desde esta parte querellante, para lograr llegar, bueno, a los resultados que tuvimos. Te decía que fue un juicio complejo desde el punto de vista técnico, porque básicamente se condenó en base a indicios, que concretamente fueron 15 indicios, ¿no? Que bueno, que por el número y por otras características más técnicas que deben tener, ¿no es cierto?, este tipo de prueba, forma una plataforma probatoria, ¿no es cierto?, importante. Bueno, y por último, contanos tu tarea, tu labor en la Fundación Bioanimalis. Exacto. Yo presido la Fundación Bioanimalis, que es local en San Francisco. Es una fundación que se dedica justamente a la prevención y a la lucha, ¿no es cierto?, contra el maltrato animal. Y se llevan adelante causas judicialmente hablando, causas de maltrato,
Y bueno, y la fundación, digamos, se encarga de los animales secuestrados que son víctimas, ¿no es cierto?, de estos actos y de rehabilitarlos física y psicológicamente para reinsertarlos en la sociedad. O sea que tenemos eso y aparte la labor, digamos, técnica de los abogados. Y aparte tiene una importante función educativa en lo que se refiere a todo lo que es temática de animales no humanos. Bueno, ¿qué recomendación le da a aquellas personas que pueden ser testigos en un caso de, sean testigos cercanos de un caso de violencia hacia los animales? Y mira, la recomendación más importante es que realmente denuncien o que busquen un abogado animalista, ¿no es cierto?, que los pueda asesorar para llevar adelante la denuncia, constituirse en querellante particular, obviamente siempre van a necesitar la ayuda técnica del abogado. Y bueno, y si tienen que ser testigos, que lo sean, que es fundamental el compromiso de ellos, porque muchas veces el no salir de testigos nos atan de manos a nosotros. Entonces queda en la nada ese caso. Entonces, cuando se conoce un caso de violencia animal, hay que denunciar, hay que comprometerse y salir de testigo, y bueno, y sean acompañados por un abogado, que siempre es lo mejor, ¿no? Muy buenos consejos para tener en cuenta, Roque, ¿no? Así es, Gonzalo, y bueno, recordemos que existe solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una fiscalía especializada en temas ambiental y animal, y nos contaban acá detrás de cámara, Sebastián, que en Salta estamos cerca de ser una de las primeras provincias en tener este tipo de fiscalía especializada. Sí. Antes de hablar, perdón, del proyecto, ¿cómo es la situación hoy? Si uno quiere hacer una denuncia por maltrato animal, ¿a quién se dirige? Tiene que ir a la comisaría del barrio, sí. Digamos, tiene que hacer la denuncia, sí. Especificar, digamos, cuál es la situación, digamos. Exactamente, sí, un caballo que es maltratado, sí, y yo soy testigo de eso. Claro, exactamente. ¿Y cómo actúa la policía? ¿Da intervención a qué fiscal? A la Fiscalía Común. Exactamente. A la Fiscalía Común, y la sí. Fiscalía Común analiza, digamos, el encuadramiento, si es una contravención, sí, o si es dentro de la ley nacional, digamos, de maltrato. Bien. Pero es necesario tener una fiscalía especializada. Sí, una denuncia, y sería mejor, digamos, tener una fiscalía especializada para ver la perspectiva de encuadramiento, digamos, en la ley de maltrato o una contravención. ¿Y cómo estamos en Salta en relación a eso, de tener una fiscalía especializada? Y como me comentaba recién la doctora, que sí hay avances, digamos, en los proyectos que se están haciendo de fiscalía, y estamos pronto, digamos, de que haya una fiscalía. ¿Ya hay un proyecto en la legislatura? Sí. ¿Quién promueve ese proyecto? A ver, el proyecto fue ingresado a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo. Ajá, ¿sí? Sí. Nosotros también, como Instituto de Derecho Animal, como ya venimos haciendo, ingresando proyectos de ley, sí, también lo ingresamos. Pero bueno, no interesa aquí quién lo haya ingresado. Lo importante es que se debata en la legislatura. Exactamente, ya pasó a comisión, por comisión, y ya va a ser debatido. Yo calculo que para el año que viene, pero sé muy bien. Hay voluntad de los legisladores. Totalmente. Dice que sí se va a hacer la fiscalía, sí se va a crear la Fiscalía de Derecho Ambiental Animal en Salta. Bueno. Lo importante para nosotros, y esto quiero recalcar, es que tanto los fiscales como los auxiliares de fiscales y todos los que se encuentren dentro de la fiscalía tengan, y aunque les suene a mucho raro decir esto, perspectiva animal. ¿Sí? Es como una fiscalía especializada de género. Si las personas que se encuentran ahí adentro trabajando no tienen perspectiva de género, no avanzamos. Bueno, la verdad es que quedan muchos temas en el tintero para seguir conversando con la comisión. Fue un gran año, la verdad, la comisión, el instituto, y bueno, agradecemos muchísimo, realmente las jornadas fueron muy interesantes. Vamos a tener más entrevistas que en los próximos programas vamos a continuar mostrando, pero queremos agradecer realmente estas jornadas que fueron un lujo para nuestra institución. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, y quedamos a disposición del programa. Bien, nosotros nos despedimos, Roque. Así es, Gonzalo, hasta la semana que viene. Sí. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.